implica tanto el pensar el posconflicto, especialmente desde la filosofía, como en el mismo hecho de pensar hacer parte de construir posconflicto, construir lazos, ampliar la democracia. Creo que esto es lo central y es un evento que tiene un impacto relevante. Bien, nuestro propósito ha sido que sea un conversatorio mucho más laxo. La idea ahorita es que también abramos un espacio de preguntas, digamos algo menos rígido, pues está acá Anderson, David, Julián, unos amigos, personas muy pilas que realmente tienen el propósito y están, digamos, muy conscientes de lo que implica el posconflicto. Abro yo por acá, si quieres, Anderson, ¿cuáles son los retos? Y hazme un poquito un retroceso de lo que ha sido el acuerdo y los retos y los desafíos justamente de este escenario de posconflicto. Bueno, muy buenos días para todas y para todos los asistentes a este importante evento en el cual vemos cómo poco a poco va incidiendo la participación de la academia, de los docentes, de los colegios, de las instituciones, pero también involucrando a quienes realmente les compete por su participación histórica en lo que se está desarrollando en el momento y lo que viene, que a fin de cuentas pues precisamente van a jugar un rol, un papel preponderante, importante y protagónico, como lo son los jóvenes y estudiantes. Entonces, de verdad, muchas felicitaciones por lograr que se estén desarrollando este tipo de pedagogías, de actividades, de dinámicas que generan pensamiento crítico desde diversas posiciones y posturas políticas, ideológicas y filosóficas. Ahí estamos sembrando futuro y paz. Felicitaciones a los organizadores del evento. Bueno, con relación a la pregunta, ha sido todo un reto desde que inició. Podríamos remontarnos como hacían el análisis filosófico, porque cualquier fenómeno parte precisamente del estudio histórico que se le realice. Entonces, desde el surgimiento de los grupos insurgentes en Colombia, las causas que originó precisamente que fluyeran estos movimientos insurgentes y guerrilleros en el país. En las exposiciones que hemos visto, en las presentaciones y ponencias, algunos han hecho alusión a varios de esos argumentos, de esas causas que motivaron precisamente el levantamiento armado como derecho internacional también que tienen los pueblos para exigir sus reivindicaciones. En Colombia jugaron muchos factores, pero precisamente voy a destacar uno que marca como el reto histórico desde el surgimiento fundamentalmente de las FARC, Ejército del Pueblo, hoy convertido ya en partido político, Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, que fue precisamente, lo mencionaba una de las muchachas o de los muchachos que hicieron la exposición, donde decía de que había muchas necesidades de orden social, ¿sí? Esas necesidades de orden social que fueron planteadas por esos núcleos de campesinos en esas regiones donde se originaron las FARC, las cuales no se les dio la solución adecuada, como muchos de los problemas que aún prevalecen hoy en día, que valga la pena recordarlo, son muy parecidos a los de hace 53, 54 años si nos remontamos solamente al origen de las guerrillas en Colombia, o mucho antes, ¿sí? O muchísimo antes, hablando desde una fecha que está por llegar, el 12 de octubre, que fue denominada como la conquista, entre comillas, de América, que más bien se le puede denominar como una invasión hacia estos territorios que tenían su propia cultura y demás. Entonces el reto empieza desde allí, porque los
48 campesinos, en el caso de las FARC, que iniciaron este proceso, lo hicieron entablando unas denuncias, unas exigencias muy mínimas, como lo era una carretera, un puente, un puesto de salud, una escuela, y la respuesta del Estado, con el apoyo directo en la época, y bueno, que hasta hoy prevalece también ese aspecto, con el apoyo directo del gobierno de los Estados Unidos, fue iniciar el operativo que dio origen al surgimiento de las FARC en Marquetalia, en el sur del Tolima. Esa fue la respuesta, una respuesta violenta, la cual, pues de manera dialéctica, hablando desde el punto de vista filosófico, fue contestada con la respuesta de la violencia revolucionaria, es decir, a la violencia reaccionaria se respondió con violencia revolucionaria. Esto va también para el ELN y las demás organizaciones que surgieron. Y vienen otras etapas también de mucho reto, que es como la palabra que estamos tratando de enfocar, los intentos de diálogo, ya con Belisario Betancur en el 84, Andrés Pastrana en la época del 90, 99, y bueno, anteriormente Tlaxcala, México, Cravo Norte, con Gaviria, lo cual fueron intentos fallidos. Hoy se presenta esta oportunidad histórica que desde su inicio también en la etapa exploratoria fue todo un reto, pero que estamos asumiendo con la responsabilidad que se merece el tener una oportunidad que se había tratado de conseguir para el pueblo colombiano durante tantos años y que hasta hoy se pudo lograr, es decir, abrir las compuertas de la democracia, la cual esperamos de que se mantengan de esa forma y no vayan a ser cerradas violentamente nuevamente, como ha sucedido en épocas anteriores, lo cual indudablemente generaría la aparición de nuevos conflictos. Bien, sigamos en esa línea, si quieres, Julián, un poco de los desafíos y retos, y ciérrame, te hago también una pregunta muy pequeña. Estamos en un conversatorio de filosofía y posconflicto. ¿Cómo sigue? Claro, ya las FARC es una fuerza política, no un ejército militar. ¿Cómo está la ideología, ¿no? Hablemos especialmente del marxismo-leninismo, cómo se ha venido reivindicando, qué tanto se ha transformado, qué tan implícita está en el partido y en general en la organización. Buenos días para todos y todas. Realmente me satisface estar aquí en este evento. Felicitaciones por las personas que organizaron el evento. Y pues realmente decirles que nosotros, los excombatientes de las FARC, estamos comprometidos con un proceso de paz. Si bien ha sido bastante difícil acordar o llegar a algunos acuerdos con el gobierno, ya lo tenemos en el papel, ¿no? 310 páginas. No es un acuerdo entre Estado y FARC. Es un acuerdo que debemos defender entre los colombianos para evitar que nuestro país se siga desangrando. Es un compromiso de todos. Frente a nosotros nacemos, precisamente el nacimiento nuestro obedece a esa injusticia que ha campeado históricamente en nuestro país. Y aparte de eso, yo creo que lo que alimentó fundamentalmente este conflicto fue la criminalidad por parte del Estado, la violencia por parte del Estado hacia los sectores campesinos. Y eso obviamente lleva a una respuesta, no toda causa tiene una respuesta, toda causa tiene un efecto, y el efecto fue que nacieron unas guerrillas que incluso para defender sus vidas tuvieron que hacer también violencia, ¿no? Ya cuando yo creo que el carácter nuestro se lo dan esos organizadores, esos campesinos, que fue una guerrilla comunista, una guerrilla marxista. Nuestra ideología, nosotros somos una guerrilla marxista-leninista, fuimos una guerrilla marxista-leninista inspiradas en el pensamiento del libertador Simón Bolívar, del antiimperialismo, de la unidad latinoamericana y del bienestar de los pueblos. Así lo hicimos y así hicimos la confrontación
durante todos los años. Nosotros en el momento de integrarnos al movimiento nos esperaba una escuadra que era la unidad básica militar, pero que a la vez esa unidad básica de 12 personas era una célula política, marxista-leninista. ¿Qué pasa en este momento de transición a la vida civil? Nosotros, nuestra proyección de país sigue intacta, nuestra proyección humana de querer sacar a nuestro país del escollo aquel que nos ha empujado hacia la violencia, la seguimos promoviendo, porque precisamente no fuimos derrotados en el campo de combate, porque precisamente nos acompañan unos principios que son intactos, que están siempre con nosotros y que queremos fomentarlos porque vemos que Colombia no anda bien. Tampoco queremos que todos piensen así como pensamos nosotros, sino que también nos podamos acercar. Primero, ha sido muy satisfactorio, digamos, parar una guerra de 53 años donde humildes policías, donde humildes soldados y donde humildes guerrilleros nos matábamos por falta del diálogo, por falta de sentarnos y decir cuáles son las diferencias por medio de esto, de conversar. Entonces, en ese sentido, nuestra proyección sigue hacia adelante. En este momento en días anteriores realizamos nuestro congreso constitutivo del nuevo partido, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y ella plasma el estatuto, la plataforma política y el programa revolucionario. Pensamos que de cierta manera, no solo en Colombia, sino en una parte del mundo se estigmatiza ser uno comunista. Yo lo único que les digo es que yo, siendo comunista, he aprendido a ser más humano, a comprender a los demás y a respetar. Pero igualmente la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común va a ser un partido amplio, de discusión, de convergencia, donde muchos sectores puedan sentarse y debatir con nosotros y mirar las proyecciones hacia el nuevo país, de lo que nos espera, ¿no? De que podamos de manera decidida erradicar las causas que dieron origen a este conflicto, acabar con la criminalidad que aún campea en el país, porque es mentira que, bueno, llegamos a una firma de acuerdo de paz, estamos hablando de posconflicto, resulta que el conflicto aún continúa en el país, siguen habiendo asesinatos, sigue habiendo violencia callejera, sigue habiendo atrocidades en el país, que vemos que continuamos en el conflicto, estamos en un proceso o en un momento del posacuerdo, donde es necesario entre todos sacar avante este proyecto que tenemos de nuevo país. Sepan que en los miembros de las FARC van a encontrar un ser humano, van a encontrar un compañero de interlocución y van a encontrar unas personas que tienen una conciencia férrea en querer un nuevo país, un país con paz, un país con justicia, donde no nos gobiernen algunos que únicamente buscan su beneficio personal. Más que ustedes, primero felicitar a los docentes por abrir estos espacios y también a ustedes, a los jóvenes, porque son el futuro de este país. Son el futuro, son lo que los espera esa nueva sociedad. Si logramos transformar estas generaciones ajenas a la violencia, alejadas de la violencia, podemos decir que estamos triunfando hacia un nuevo país. Entonces, decirles que ante todo en un fariano encuentran un ser humano que está comprometido con la paz del país, que a aquellas personas que en aras del conflicto les causamos daño, les pedimos perdón y ante la Justicia Especial para la Paz vamos a responder por los crímenes que hayamos cometido en el país. Muchas gracias. Bien, Julián, muchas gracias. David, ¿qué implica dentro de este espacio del posacuerdo? Dijo Julián. Pensar nociones como la memoria, el perdón y algo que me interesaría que resaltaran, también de una forma ustedes como víctimas, ¿no? ¿Qué es el hecho como ser humano desgarrador
que mueran amigos, familiares, ¿no? Y ustedes tienen casos claros, ¿no? Dentro de esta escena. Es decir, también cómo reivindicar de parte de ustedes como farianos la idea de víctimas. Buenos días para todos y todas. Pues creo que todo agradecido por el espacio y pues felicitarlos a todos pues porque están metidos en un contexto del posconflicto pues de una manera bien interesante, porque si hay algo que en Colombia ha provocado un poco de desinformación ha sido el tema de que pues mucha gente no se interesa por saber hacia dónde va el futuro del país, sino que más bien se centra en la idea de monopolizar el tema político de Colombia. Y pues qué mejor que las juventudes sean las que se van adueñando de esas ideas de posconflicto y van mirando de dónde surge la necesidad pues, de estar con el acuerdo. Bueno, pues reivindigando un poco el tema del posconflicto y pues todo lo que se vivió en medio de la guerra, pues cabe decirte que no fue algo fácil, pues tanto para nosotros como para el pueblo, pues mirar tantos casos que hubieron de víctimas, tantos muertos, ¿no? Fue algo pues de que no surge pues de una manera, digamos, que haya sido pues un interés propio nosotros haber propinado un tema de conflicto o haber provocado víctimas, sino que son las consecuencias de la misma guerra. O sea, la guerra nos llevó a esa parte, pues a deshumanizarnos tanto, pues por la misma necesidad de subsistir, ¿no? Porque esto se trataba de sobrevivir, nosotros o ellos, y pues en esos momentos hubieron problemas de esa índole, ¿no? Y pues nosotros sí tuvimos momentos muy trágicos que pues dolieron en el alma, ¿no? Compañeros nuestros que sobrevivieron con nosotros muchos años y pues verlos caer al lado de nosotros es algo desastroso, es como ustedes estar en medio de su familia y pues ver morir su papá, ¿no? Y lo miramos como algo así por ese estilo, como pues morir compañero era como un hermano. Y entonces esa reivindicación de que de pues tanto compañero muerto nuestro, pues eso nos va también volviendo desde un concepto filosófico, nos va llevando a lo práctico de que la necesidad de subsistir nos hacía pensar de que la familia nosotros teníamos que cuidarnos entre todos. Y pues nosotros, a pesar de todo eso que hemos vivido, nosotros hemos bregado a fortalecer esos lazos de amistad, pues con lo que en un tiempo nosotros catalogamos a nuestros enemigos, que fue la fuerza pública. Nosotros decíamos, no, pues que la fuerza pública es la que nos causa bajas o la que nos causa cierto impacto psicológico pues en la misma guerra. Pero nosotros vamos a mirar lo práctico, pues de que sencillamente nosotros haber causado tanta guerra con la fuerza pública, pues la fuerza pública a la hora de eso, esos son los intereses del Estado. Entonces nosotros hoy en todo este cambio ya en lo que estamos viviendo, pues ha sido una experiencia muy hermosa. Nosotros inclusive hemos compartido esquema de seguridad con gente de la policía, que es el esquema de seguridad nuestro. Y ellos dicen, hermano, qué mejor saber que es tenerlos a ustedes aquí al lado de nosotros, digo, en vez de estarnos matando, porque uno va a mirar y pues un policía o una ente del Estado, pues obedece también a una concepción y a un modelo económico, de que ellos no son como tal pues los que imparten la guerra, sino pues de que pues, eso es un trabajo más dentro de la sociedad y pues a como están los recursos hoy en día, pues tiene que echarle más a esas necesidades, es lo que le dan ellos a entender a uno, y entonces uno dice, bueno, pues a la hora del té también uno mira de que no fue una necesidad de nosotros tal vez ese tema, sino que fue algo muy conmovedor, pues nosotros también en cierto momento mirar caer gente del lado del Estado, ¿no? Porque uno decía, bueno, pues en una confrontación cae un soldado regular y pues lógicamente que no va a ser un hijo de un rico, porque así como lo decía un día una persona, cuando los ricos mandan a sus hijos a la guerra, ¿no? Nunca los mandaban. Entonces era muy conmovedor ver cómo pues entre colombianos pobres nos matábamos porque era la realidad, y pues que en muchas coincidencias nosotros llegamos a mirar de que esos muertos pero lo que causaban era un daño irremediable en la familia colombiana y pues sin un significado como tal de interés económico entre los pobres, siempre obedeciendo pues por parte del gobierno una concepción de poder económico y nosotros pues por buscar un cambio en el país, y pues estamos reivindicados con ese tema. Muchas gracias, David. Bien, yo creo que entonces ya abramos un espacio para preguntas del público, tener un tipo de relación más cercana. Danilo, sí, por favor. Duro. Les permite la opinión de la opción de
A ver, ¿escuchan ahí? Sí. Uno del primer punto de nuestra plataforma habla de solución al grave conflicto que vive el país. Y esta guerra se inició cuando se inició. Aquel sector campesino de Marquetalia buscó cómo no irnos a esta guerra. Sin embargo, la única respuesta que recibieron fue un bombardeo donde vivían. Y así mismo pues se desató la guerra. Cuando en el 84 Belisario nos dice: vamos, lo que ustedes están pidiendo está dentro de la Constitución, vámonos a unos acuerdos de paz. Se firmaron los acuerdos de la Uribe. Y en muchas partes del país se decretó un cese al fuego bilateral. Y aunque la historia no lo escribe, aunque la historia lo tapa, en muchos sectores, en muchas partes del país, sectores económicos, sectores del paramilitarismo y sectores de las Fuerzas Armadas violentaron ese acuerdo, y también fracasó el acuerdo con Belisario Betancur. Cuando llega Pastrana al poder, también nos invita a una mesa de conversaciones, y nosotros vamos a esa mesa de conversaciones porque nos anima el propósito de alcanzar la paz. No sabíamos con qué propósito iba el gobierno. Después lo escribe Pastrana en su libro, que el único propósito de sentarnos a conversar era ganar tiempo para fortalecer las Fuerzas Armadas y derrotarnos en una contienda militar. Entonces, por eso fracasó el proceso de paz del Caguán, porque la visión del Estado no era llegar a un acuerdo, sino era ganar tiempo para combatirnos militarmente. Nosotros teníamos todo el compromiso. Bien, ¿preguntas? ¿Otra pregunta? Buenos días. Pues primero que todo, ustedes defienden su posición de que ustedes primero nacieron siendo un ejército del pueblo y que ustedes se defendían peleando contra el Estado, por decirlo así, contra las fuerzas del Estado, porque en muchas ocasiones se vio afectada la población civil si su enemigo natural era el ejército, por decirlo así. Bueno, ha sido una particularidad de cualquier guerra, sin importar el escenario en el que se esté desarrollando. En el caso colombiano, en el contexto del conflicto social, político y armado que se vivió y que aún se vive, pues dejando en claro la etapa en la cual estamos nosotros, la finalización del conflicto con las FARC, pero que vale la pena mencionar que continúan varios actores armados en el país. Por ejemplo, el ELN, que saludamos la reciente decisión de cese unilateral de fuegos, creo que va hasta enero por parte del ELN. Y bueno, también continúan desarrollándose el accionar de los grupos paramilitares en todo el país. Pero es lógico que en una guerra siempre los perjudicados por una u otra razón sean las masas, el pueblo. Eso siempre ha sido una constante en las guerras, y por eso también fue permanente nuestra posición y nuestra disposición al diálogo, porque sabíamos de que quienes de una u otra forma estaban siendo afectados eran la gente del común, ¿sí? En medio de una guerra como la que vivimos, una guerra de carácter irregular, de parte nuestra hemos reconocido que se cometieron errores que ocasionaron mucho daño en la sociedad colombiana, los cuales, como lo reseña el mismo acuerdo, y por lo tanto se ubicó a las víctimas como el centro del acuerdo de manera transversal,
vamos a pedir el perdón, a reparar y ojalá garantizar, por parte nuestra está garantizado, pero también por parte de los demás actores que tuvieron mucho que ver en el daño que se le causó a la población, de no repetir estos hechos que nos tocó vivir a quienes estuvimos inmersos en medio del conflicto, que de una u otra forma fuimos todos y todas, ¿sí? Tener en cuenta, vale la pena destacarlo y mencionarlo, que se creó una comisión para que indagara la responsabilidad dentro del conflicto en Colombia. Esa comisión elaboró un documento bastante largo, de unas 800 páginas aproximadamente, muy tedioso para leer, porque pues lamentablemente en nuestra cultura no nos ha enseñado a la lectura, pero sería muy interesante que todos lo conociéramos, donde ese estudio elaborado por académicos y pensadores y científicos muy importantes del país, en resumidas cuentas recoge un dato muy importante, en el cual se reconoce como principal responsable del conflicto político, social y armado en Colombia al Estado, en un 70%. A las guerrillas, llámese FARC, ELN, M-19 y demás, en un 20%, perdón, sí, en un 20%. Y es decir, el paramilitarismo entra con su responsabilidad como agente institucional, como aparato del Estado, ¿sí? Es decir, en medio de la solución, de la procura y de la construcción de la paz, todos tenemos responsabilidades. Lo que pasa es que aquí en Colombia siempre se manifestó un manejo mediático, el cual ubicaba como los principales responsables de los actos que se cometieran siempre a las FARC. Decía, en medio de su pensar, de su forma filosófica de pensar, muy pueblerina, muy dicharachera, nuestro comandante Manuel Marulanda Vélez decía: si en Colombia llueve, dicen que fueron las FARC; si hace sol, fueron las FARC, ¿sí? Entonces era algo que por los medios de comunicación, que ustedes ya sé que saben a quiénes le pertenecen, quiénes son los propietarios de esos dueños de comunicación, era una constante mediática, una matriz mediática en la cual lógicamente a nosotros nos endilgaban todo tipo de responsabilidades, las cuales, repito, reconocemos y ya hemos pedido perdón y estamos dispuestos a responder ante la Justicia Especial para la Paz este importante logro que se llegó, que se alcanzó en los acuerdos, para decirle a quienes tengamos que responderles: aquí estamos para hacerlo colectiva o individualmente. Pero claro, reconocemos eso y precisamente por eso estamos tan comprometidos con que este proceso de paz siga adelante y que por parte nuestra no va a tener retroceso, porque no queremos que nuevas generaciones, o las que estamos o las que están, tengan que repetir lo que lamentablemente nos dejó, las secuelas que tenemos quienes estuvimos en la guerra, que fue el llanto, el dolor, huérfanos, viudas, desamparados, desplazados y demás. Pregunta: estamos en una coyuntura electoral, la que viene. Hay unos candidatos como Ordóñez o el que ponga Uribe, que han dicho que no van a reconocer los acuerdos si llegasen al Poder Ejecutivo. Frente a eso, ¿qué ha pensado las FARC como plan A, B, si se llega a presentar una situación como esa? Porque reconocemos que tienen toda la voluntad de hacerlo, pero si el Poder Ejecutivo dice no los acatamos, ¿cómo actuar frente a esa situación, frente a estas elecciones que se nos avecinan? Bueno, pues como es de saber, nosotros desde que empezamos el proceso de diálogos dijimos que estábamos comprometidos a jugárnosla toda por la paz, y pues hasta el momento eso es lo que en su medida hemos logrado. Nosotros en el análisis político que se le hace a la situación del país no se ha descartado eso, ¿no? Porque pues como ustedes saben,
tanto Ordóñez como toda esa maquinaria de política ultraderechista de Colombia maneja un poder económico bastante grande y uno pues no debe descartar de que personas como ellas pueden lograr el poder ejecutivo. Que la posición de nosotros referente a eso ha sido de que nosotros dejamos manos del pueblo colombiano, que sea el pueblo el que juzgue la verdad de la continuidad de la historia del país. Nosotros desistimos de 53 años de lucha armada para movilizarnos en el escenario político a dar la lucha en el escenario político. Y pues de que sencillamente esto tenga continuidad o de que haya un plan A o un plan B, de que no existe, simplemente lo que hemos dicho en un momento y lo afirma el Congreso es que el que tiene las llaves de la paz, como lo he hecho antes en un momento, no es problema de partidos, sino del pueblo. El pueblo es el que tiene que dar la garantía de la continuidad del proceso de paz. Aquí el proceso de paz no depende tal vez del movimiento FARC político como tal o de la corriente del Estado. Más bien se busca es que sea el pueblo, con la garantía de la comunidad internacional, que fue lo que se pactó dentro del acuerdo, los que sean los garantes de la continuidad del proceso de paz. Y pues habrá que jugárnosla por eso, ¿no? Y pues sencillamente ese es el llamado que nosotros hacemos a un gobierno de coalición, que insistimos en eso, un gobierno de coalición, para que ese futuro gobierno pues sea el abanderado de que va a continuar con el proceso de paz. Y pues a eso le vamos a apostar todo el pueblo colombiano, creo yo, ¿no? Aunque no hay que descartar también en el determinado momento de que la maquinaria y la política continúe eso, y pues de llegar a pasar eso, pues creo que va a haber una nueva consecuencia o se abrirá otra nueva puerta. Pues no se puede ser directamente conflicto armado, pero sí una confrontación política dura en Colombia por la continuidad de la paz. Y pues habrá que esperar el momento para mirar cómo va a ser la reacción de ese pueblo en contorno a eso, y que tiene que ser el pueblo que se manifieste a continuar con la paz. Nosotros sencillamente pues somos una parte más del pueblo ahorita de la ciudadanía, porque ya somos normalmente ciudadanos del común, y pues nos vamos a sumar a ese esfuerzo. Pero pues de momento no se ha pensado tal vez en una confrontación armada como tal, pues que más de uno se mueve temor, bueno, pues eso se acaba y la FARC vuelve al monte. Pues al momento no se ha declarado eso, ¿no? Habrá que esperar que la historia nos demuestre qué será el futuro del país y a qué le vamos a apostar al pueblo colombiano. Buen día. Me alegra poder compartir y agradezco la invitación, compartir este momento con ustedes, escucharlos y de alguna manera la literatura, el tener la posibilidad de abordar autores que sin apasionamientos y sin posición política hacen análisis de todo el tema político, social y económico del país. Yo quiero abordar un asunto que no deja de ser preocupante, y es cómo, lo que usted decía, los medios de comunicación de alguna forma manipulan a la gente, al pueblo, y les hace creer cosas que seguramente no son tan ciertas. Tan es así que se ha asociado a la FARC con temas como el castrochavismo, que vamos a hacer igual a Venezuela, que la crisis de Venezuela, etc. Pero lo cierto es que en el mundo ha habido ejemplos de grupos al margen de la ley que luego de un proceso de paz y de reconciliación han mostrado ser buenos gobernantes y han logrado ejecuciones muy exitosas para el país, para el desarrollo de un país. Posiblemente la FARC sea un ejemplo de eso, no se sabe, habría que esperar. Sin embargo, ¿cuál es la estrategia que ustedes tienen, tomando en cuenta que no tienen a favor muchos elementos como los medios de comunicación? ¿Cuál sería la estrategia para desmontar la idea de que FARC es sinónimo de desastre, de crisis económica, desabastecimiento, de conflicto con los Estados Unidos, etcétera? O sea, frente a eso, ¿qué piensan ustedes? Bueno, si bien nosotros hemos tenido, yo creo que más de 60 años de estigmatización, y eso se ha hecho a través de los medios, ¿no? Medios de comunicación que pertenecen pues a grandes sectores económicos del país, y obviamente ellos no van a decir lo que no les conviene. ¿Qué tenemos? Primero, una estrategia de comunicaciones.
estamos pensando que el mismo acuerdo de paz contempla unas emisoras comunitarias, también un canal de televisión, de poner en funcionamiento y de iniciar, digamos, una batalla de ideas a través también de medios de difusión, que es bastante importante. También a través de las redes sociales, ¿no? Porque también hay que entrar a hacer una estrategia a través de las redes sociales para decirle al país lo que realmente le aqueja, ¿no? Contarle la verdad. Y lo otro, pienso que la forma también más efectiva de combatir digamos, la incertidumbre y de combatir esa maraña, digamos, que nos han metido los medios de comunicación de tergiversación, mejor forma de combatir la tergiversación de los medios de comunicación es creando estos espacios, sentarnos, dialogar y decir lo que pensamos, ¿no? Sin embargo, no tenemos, digamos, no la vemos tan fácil, ¿no? Entonces es muy importante seguir en este mismo camino y abrir cada vez más espacios, ¿no? Por eso digo, tenemos que saber o crear una estrategia a través de las redes sociales y de esas emisoras comunitarias y de un canal de televisión donde nos permitan expresar lo que sentimos, ¿no? Porque los medios RCN y Caracol nunca lo van a... De pronto sí ha habido un compromiso a través de los medios regionales y de algunos medios de cobertura nacional han cambiado un discurso y se han estado comprometidos con el proceso de paz. No es lo mismo hablar la misma postura de hace 5 o 6 años del espectador como la que tiene hoy día, que se ha mostrado bastante afecto, digamos, comprometido con el proceso, ¿cierto? Eso no significa que estén pensando como nosotros. También otros medios regionales, como del Meta o en otros sectores, también están comprometidos. A través de eso hay que lanzar una campaña por lograr de que no fracasemos en este proceso. Eso. Listo, abrimos la última pregunta y ya yo creo que ahí cerramos. Buenos días, muchísimas gracias por compartir con nosotros y por abrir estos espacios de conversación, dándole tal vez un poquito más a la conversación, un poco más filosófica. En el contexto que daban sobre la historia del nacimiento de las guerrillas, decían que la guerrilla nace como una respuesta violenta revolucionaria hacia una respuesta violenta reaccionaria del Estado. Y en términos de esa reconciliación, ¿cómo podemos hacer o cómo pueden mejor ustedes hacer que nosotros entendamos que puede haber una violencia revolucionaria, llamémosla así, legítima, que es legítimo responder violentamente, pues obviamente a otro acto violento como lo exponían al principio? Bueno, es una constante histórica. Todos los pueblos del mundo han tenido el legítimo derecho a la resistencia. Eso nos lo demostraron aquí en nuestros territorios, como lo mencioné inicialmente, las mismas comunidades indígenas que sobrevivían que vivían en nuestro territorio antes de la llegada de los españoles, bueno, y demás, ¿sí? Podríamos hablar de procesos históricos también en los cuales las armas son vistas como la última opción para defender el interés supremo de la vida, el interés de las comunidades, de las familias. Es decir, dándole como realce a la legitimidad de la lucha armada, ¿sí? Como tal. Lo dice aquí en la frase que está en el video, ¿no? Voltaire: estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Muy apropiada, ¿no? Uno de los pensadores que más influyó en lo que se llamó la Revolución Francesa, la Comuna de París, que marcó un hito en la historia del mundo. Podríamos decir que fue el primer proceso histórico de
legitimidad en la utilización de la fuerza, de las armas, de un pueblo levantarse en armas contra un Estado. Fracasó, porque fue un fracaso, ¿no? Ya supimos todo lo que pasó después y los elementos que tuvo la Comuna de París para que se cayera. Pero bueno, desde allí se empezó a legitimar e históricamente está demostrado, ¿no? Nosotros asumimos la responsabilidad histórica que también nos correspondió. Vemos la posibilidad hoy ya latente y viva de que políticamente es la mejor solución para el país. Es un hecho, lo estamos demostrando con la práctica, con la realidad. Se hizo todo el proceso de dejación de armas. De igual forma ya dimos el paso a convertirnos en partido político y así sucesivamente. Pero, repito, está configurado históricamente y que es lo que no desearíamos que volviera a suceder, y menos en nuestro país, donde ya lo que estamos es en procura de la construcción de la paz, de la reconciliación, del desarrollo del país, porque de ahí depende, de esta paz, en gran medida, la transformación, los cambios profundos que requiere urgentemente la nación en todos los aspectos. Pero la situación, la crisis del modelo económico vigente, que es el capitalismo, como ustedes lo saben, inevitablemente va a generar nuevos conflictos en muchas partes del planeta, porque ya se avecinan disputas no solamente territoriales, fronterizas, sino por los recursos naturales, ¿sí? Por el agua, por las principales fuentes de energía como lo es el petróleo, ¿sí? Entonces, ¿cómo no va a tener la razón de defenderse un pueblo como Siria, al cual llegan los aliados al imperio a saquearle sus riquezas, sus recursos? Están en el legítimo derecho de levantarse y de resistir. Libia, pasó lo que pasó, se le fueron con toda y lo arrasaron. ¿Por qué? Por el petróleo, por las grandes riquezas que tiene en cuanto a agua en medio de un desierto, ¿sí? Bueno, no haciendo alusión al castrochavismo, pero detrás de lo que está sucediendo en Venezuela no solamente es supuestamente la defensa de la libertad y la democracia por parte del país que más lo viola en el mundo, que son los Estados Unidos, sino que ahí lo que están es detrás de la reserva de petróleo más grande que está comprobada en el mundo, que es la que está aquí en la franja del Orinoco. Es a eso a lo que van. Ahí no van a tumbar a un dictador, que Maduro, que no sé qué, no. Ellos requieren energía, requieren petróleo, porque no pueden seguir practicando el fracking allí en Estados Unidos, ya que muchos, pues hasta allá mismo se generó. ¿Dónde apareció el movimiento de los indignados? ¿Dónde? En los Estados Unidos, ahí mismo, ¿sí? ¿Por qué las comunidades afrodescendientes se han levantado también allí en los Estados Unidos contra el régimen imperial? ¿Sí? Siendo ellos de ahí, de Estados Unidos, han regado su sangre los compañeros negros allí, ¿sí? Entonces, ¿existe o no existe ese derecho? Legal e institucionalmente, todo país lo tiene, ¿sí? Otra cosa que las leyes, lógicamente, de un Estado como aparato coercitivo, por todos los medios tratan de que la gente no vaya a levantarse contra el Estado, pero sí existen de manera histórica, repito, ¿no? Y bueno, reitero, no con esto estoy diciendo que nuestro discurso es en pro de la confrontación o del levantamiento, pero sí en la defensa permanente de los derechos sociales que como ciudadanos constitucionalmente nos pertenecen, entre ellos el fundamental, que es el derecho a la paz. Bueno, les tenemos una sorpresa. Anderson es un gran artista, es un gran músico.
A continuación nos va a hacer una breve presentación con el acompañamiento de una estudiante y ya después con la presentación cerramos. Quiero entonces, por favor, un gran aplauso para todos los invitados acá presentes. Nada, de verdad, muchísimas gracias, Julián, David, Anderson. Se han desplazado desde el sur del Meta, desde prácticamente la selva, varias horas exclusivamente para estar aquí. A los profesores invitados, muchísimas gracias. A los colegios invitados, los académicos invitados, realmente muchísimas gracias. Creo que el evento fue un éxito y cerramos entonces con esta interpretación.